¿Qué tal? Bueno, vamos a entrar de lleno en este análisis. Es fascinante sumergirse en uno de los temas honestamente más urgentes de nuestro tiempo, esta intersección literal entre el avance imparable de la inteligencia artificial y nuestra propia supervivencia económica. Desglosando la información de nuestras fuentes, el objetivo aquí es comprender cómo estos saltos tecnológicos inminentes podrían redefinir por completo todo nuestro tejido social. Para arrancar, imaginemos un escenario hipotético. Y sí, un poco escalofriante, basado en los analistas tecnológicos actuales. Pensemos en una inteligencia artificial general, llamémosla Prometeo. Estamos hablando de una inteligencia suprema, capaz de aprender partiendo desde cero, sin ninguna de las limitaciones biológicas de un cerebro humano. O sea, esto nos plantea una gran pregunta. Si una máquina es infinitamente más capaz que nuestra especie en absolutamente todo, ¿por qué habría de mantenernos relevantes? Fíjense en esta línea de tiempo teórica. Es una evolución exponencial y francamente vertiginosa. Hipotéticamente, en el año 2028, Prometeo es creado en secreto, confinado en una especie de simulador virtual. En cuestión de semanas, hace cosas incomprensibles para la ciencia de hoy, como curar el cáncer usando nanobots. Luego, cegada por estos milagros y en medio de tensiones globales, la humanidad decide darle cuerpos físicos. Pasamos del mundo virtual a una producción masiva de máquinas infatigables. Y la etapa final, bueno, marca el punto de no retorno, el dominio absoluto sobre cada aspecto de la infraestructura mundial. Porque a diferencia de nosotros, Prometeo no necesita dormir, no necesita comer ni descansar. Mientras que el intelecto humano requiere pausas y se agota, esta entidad opera las 24 horas del día, mejorando su propio código constantemente. En este escenario especulativo, con un control total y sin debilidades biológicas, la humanidad pasaría rápidamente a un segundo plano. Terminaríamos, en el mejor de los casos, como simples mascotas o sujetos de entretenimiento para una mente superior. Suena a película, ¿verdad? Pero, a ver, hagamos una pausa y olvidemos la ciencia ficción un segundo, porque el desafío real ya está aquí mismo, y se resume en esta cifra alarmante: 57%. Según un influyente estudio de la Universidad de Oxford, el 57% de la fuerza laboral humana actual corre el riesgo de desaparecer por la automatización. No hace falta un Prometeo malvado para desatar un cambio económico radical. Los algoritmos que ya usamos están transformando el panorama de forma irreversible. Y eso nos lleva a la sección 1, la revolución 4.0, automatización y desempleo estructural. Básicamente, la creciente digitalización y la llegada de la IA están generando dos fuerzas enormes y opuestas. Por un lado, un aumento masivo de la productividad y la riqueza, pero, por el otro, un riesgo altísimo de desempleo estructural a largo plazo. Es la gran paradoja actual. La sociedad nunca ha sido tan rica, pero los trabajadores se enfrentan a una posible exclusión social sin precedentes. Entonces, frente a esa riqueza generada por la tecnología, ¿cómo la distribuimos? La filosofía nos da dos enfoques principales. Por un lado tenemos a John Rawls, que se enfoca en la equidad y en proteger a los más vulnerables. En claro contraste, tenemos a Robert Nozick, quien defiende a capa y espada que el libre mercado, con todas sus desigualdades, es lo más eficiente, abogando por un Estado mínimo y la protección férrea de la libertad individual. Si nos centramos en el marco de Rawls un momento, hay un experimento mental súper interesante llamado el velo de la ignorancia. Imaginemos que tenemos que diseñar las reglas de la sociedad, pero sin saber qué posición nos va a tocar. No sabemos si seremos ricos, pobres, unos genios tecnológicos o si no tendremos ninguna habilidad en demanda. Bajo ese velo, cualquier persona racional crearía un contrato social que asegure un mínimo suficiente y justo para absolutamente todos, protegiéndonos del peor escenario. Tiene sentido, ¿no? El resultado de ese contrato hipotético nos da dos principios fundamentales. El primer principio es sagrado, garantizar las libertades básicas, la igualdad política bajo un sistema democrático y, súper importante, una igualdad de oportunidades real. Sin embargo, es bastante evidente que el mercado actual, tan sacudido por las nuevas tecnologías, muchas veces falla en brindar estas oportunidades de forma equitativa. Lo que nos lleva al segundo principio, o el principio de diferencia. Ojo aquí, Rawls no estaba en contra de que alguien generara más riqueza, para nada. La condición fundamental es que las desigualdades económicas solo se justifican si promueven directamente el bienestar de los miembros menos favorecidos de la sociedad.
Si la automatización enriquece a unos pocos a expensas de todos los demás, entonces rompe por completo este principio ético. Pasemos a la sección 2. Redes de seguridad económica. Navegando el futuro del trabajo. Porque toda esta teoría filosófica tiene que aterrizar en soluciones reales, en el día a día. Con los empleos tradicionales en la cuerda floja por la IA, los expertos y gobiernos están explorando mecanismos de política económica súper concretos para asegurar la supervivencia de la población ante este cambio. A ver, en esta tabla podemos ver los diferentes mecanismos que se proponen. La famosa Renta Básica Universal, o RBU, se da a todos los ciudadanos, sin condiciones, mes a mes. En contraste, la asignación a interesados es un pago único que se da al cumplir cierta edad. Luego está el impuesto sobre la renta negativo, que actúa como complemento solo para quienes no superan cierto límite de ingresos. Y finalmente, la renta mínima de inserción, que es mucho más restrictiva y va orientada solo a grupos vulnerables bajo condiciones muy específicas. $80,000. Este número llama poderosamente la atención. Corresponde exactamente a la propuesta de la asignación a interesados, ideada por los teóricos Ackerman y Alstott. La idea es darle a cada ciudadano este monto exacto al cumplir 21 años, financiado con fondos públicos. El objetivo es dar un capital inicial real para fomentar la igualdad de oportunidades. Imaginen poder pagar estudios superiores o iniciar un negocio propio al entrar a la vida adulta. Todo un cambio de juego. Y esto nos ilustra perfectamente el siguiente punto. Sección 3. Pruebas en el mundo real. Experimentos de RBU en todo el mundo. Porque la renta básica ya no es solo una charla de académicos, es una política real que se está probando vigorosamente para hacer frente a estos choques tecnológicos. Un caso fascinante y súper documentado es el de Alaska. Desde 1982 le entregan un cheque anual e incondicional a cada residente gracias a un fondo nutrido por el petróleo. Son unos $1,200 en promedio. Lo curioso es que no está diseñado como una herramienta para erradicar la pobreza, sino como un dividendo igualitario de los recursos del Estado. ¿Y saben qué? Los datos hablan por sí solos. Alaska es consistentemente el estado con menor desigualdad económica de todo su país. Y hay otras variaciones creativas impulsadas por industrias excepcionales, como los casinos. Macao, por ejemplo, reparte las tasas de sus casinos dándole unos $800 anuales a cada residente desde 2008. Por otro lado, la nación Cherokee en Estados Unidos distribuye unos $4,000 anuales por persona desde los años 90. Son como microecosistemas que nos muestran exactamente cómo funciona un ingreso incondicional cuando se sostiene en el tiempo. Ahora, yendo a países en desarrollo, encontramos posiblemente el experimento más ambicioso de todos en Kenia. Lanzado en 2016 para durar 12 largos años, estudia a 26,000 personas en zonas rurales. Lo clave aquí es que prueban distintas formas de pago. Es mejor dar dinero a diario, a corto plazo o todo de una vez. Y todo mediante teléfonos móviles. Este proyecto está aportando datos literalmente invaluables sobre cómo la renta básica puede impulsar el autoempleo a gran escala. Y bueno, curiosamente, resulta sumamente revelador que quienes impulsan hoy en día el desarrollo de la inteligencia artificial, los líderes de Silicon Valley, sean precisamente los mayores defensores de implementar la renta básica. Ellos saben perfectamente lo que se viene. Tienen plena conciencia del cambio estructural masivo que están cocinando en sus laboratorios. Saben que esta disrupción llegó para quedarse y que el sistema económico, de una forma u otra, tendrá que proveer una red de apoyo para quienes queden fuera de este nuevo modelo productivo. Para cerrar este análisis, empezamos asustándonos un poco con el mito de Prometeo, ¿no? Pero la amenaza real no es un robot malvado de película. Es un sistema económico que simplemente podría llegar a no necesitar nuestro trabajo. Como bien señala el economista Amartya Sen, la libertad real exige tener los instrumentos necesarios para vivir la vida que valoramos. A medida que las máquinas conquistan la máxima eficiencia imaginable, la gran pregunta que queda en el aire es, ¿seremos capaces de rediseñar nuestras estructuras para proteger la dignidad humana o dejaremos que la innovación tecnológica simplemente nos vuelva obsoletos?